Con salud. ¿Y tu amigo, el neuro, también se iba a conectar? Sí, doctor Sotomayor, sí, ahí va. Entonces, la dinámica de la presentación, Doc, es, voy a dar yo la fase otorrinolaringológica del procedimiento, ¿sí? Con tips quirúrgicos, y luego va a dar él su parte, y luego nos vamos a regresar a mi presentación a 2 casos completos que queremos presentar en conjunto, o sea, donde toda la edición del video está en mi presentación, son los últimos 2 casos. Entonces ahí voy a ir hablando yo y va a hablar él también. Ah, ok, perfecto. Está bueno. Es más o menos como para 30 minutos cada presentación. Es lo que me dijo, ¿no? 30, 40 minutos cada Sí. uno. Está bien. Voy a intentar compartir mi pantalla, Doc, a ver si corren bien los videos. A ver, déjame ponértela. Ya, a ver si ya puedes. Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola, doctora. Hola, buen día. Bueno, quería pedirles un gran favor. Si podrían revisar a mi compañera Isabel. Ayer la operaron de una... Garza Talamás, otorrinolaringólogo, egresado del Hospital Ignacio Zaragoza. Un honor y muy agradecido por la invitación del doctor Gutiérrez para poder platicar ahorita un poquito con ustedes sobre la fase extradural o fase nasal de la cirugía de hipófisis. Y ya después en un... ¿Pudieran apagar sus micrófonos, por favor? Muy bien, yo creo que no tarda ya en conectarse también el doctor Sotomayor. No sé. Bueno, muy bien. ¿Empiezo, Doc? Muy bien. ¿Empezamos, doctor? Bueno. No lo escucho. Bien, empezamos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a platicar sobre el abordaje transnasal binostril endoscópico para cirugía de hipófisis. Yo les voy a presentar la fase nasal, que es lo mismo la fase extradural de la cirugía, y a seguir el doctor Arturo Sotomayor, neurocirujano, que es el neurocirujano con quien hago equipo para todo lo que es la cirugía de la base del cráneo. Va a presentar la fase intradural de la cirugía. Yo soy otorrinolaringólogo, trabajo en 2 hospitales aquí en la ciudad de Monterrey. Este es el Hospital Zambrano Elion, donde hago mi práctica privada, de donde soy profesor de TecSalud. Y este es el Centro Médico Nacional del Noreste, un hospital de concentración del IMSS, es la UMAE de aquí de Nuevo León, y para todo el noreste, donde hago mi práctica privada. Soy orgullosísimamente egresado del Hospital Regional Ignacio Zaragoza del ISSSTE en la Ciudad de México, y orgullosísimamente alumno de todos los profesores que forman parte del claustro de maestros de otorrinolaringología de mi hospital mater. Un especial agradecimiento al doctor Gutiérrez por la invitación. Esta foto es un recuerdo muy bonito de una angiofibroma que operamos ahí por endoscopía. Bueno, el equipamiento. Entonces, para esta cirugía, la imagen es todo.
Entonces, es fundamental que la pantalla con la que se vaya a conectar la cámara sea una pantalla de alta definición, idealmente grado médico. Las pantallas Stores y las pantallas Striker son muy buenas. Mi cámara predilecta, y no tengo ninguna relación comercial con ninguna casa de insumos médicos, ni con ninguna marca, pero mi cámara favorita es la Stores, la Image One, la que era previa a la 4K, que es el cabezal de 3 chips, el H3Z, que va conectada al Spice, que es este módulo, ¿sí? Lo ideal es tener 2 pantallas en la sala, porque en la fase dural de la cirugía, cuando está trabajando otorrino y neurocirugía en conjunto, o hay neuro y neuro, siempre es importante, como el que sostiene la cámara queda viendo hacia atrás, es importante tener 2 pantallas para que tanto cirujano como ayudante estén cómodos. Muchas salas de quirófano tienen monitores separados de la torre de endoscopía, con monitores satélites que pueden ser acomodados en otras áreas para que todo el mundo tenga una buena imagen y no tenga que estar el ayudante con la cabeza y el cuello torcidos. Entonces, la torre Striker también es muy buena, ¿sí? Es importante saber cuál es la limitante de las cámaras, porque muchos hospitales, y puse específicamente esta foto de la cámara Striker porque al menos en el noreste de aquí, bueno, y en Monterrey, muchos hospitales tienen cámaras Striker. Y si bien no es la mejor cámara, la 1288 no es una cámara cara y funciona bastante bien. Nosotros la utilizamos con regularidad para cirugía de hipófisis. Esta cámara conectada a específicamente este monitor de Striker, que tiene la función de elegir la gama de los grados de rojo, azul y verde y el gamma para cada especialidad, es bien importante, porque cuando lo pones en la función de ENT sí cambia mucho y le sacas mucho provecho a esta cámara. Esta cámara, que es muy frecuente topártela en hospitales, a lo mejor no los más equipados o no los hospitales más rimbombantes, pero que tienen torres para láparo, para abdomen, ¿sí? Ya nomás es ponerle un buen lente y ver que tenga un buen monitor, y esta cámara saca muy bien el trabajo. Y es muy frecuente topársela en muchos hospitales. Las cámaras 4K definitivamente son muy buenas. Estas son las 3 cámaras 4K que me ha tocado utilizar, tanto la Stores, la Olympus y la Striker. Definitivamente a mí me sigue gustando más la cámara previa Stores, la serie previa, la Image One, que no era 4K. Siento que el manejo de los rojos es mejor. Definitivamente esas 3 son excelentísima opción también. Entonces, el neuronavegador, la utilización del neuronavegador no es fundamental en la cirugía de casos no extendidos. Cuando no hay una neumatización adecuada del seno esfenoidal, sobre todo en los casos preselares, de neumatización preselar o muy apenas celar, en la que las prominencias de las carótidas y los nervios óptico-carotidios, o en los microadenomas, cuando no hay una expansión celar y tan marcada, y por la tumoración, y la neumatización del seno hacia posterior tampoco es tan marcada, bueno, son casos en los que el navegador tiene un poquito más de rol, porque el navegador jamás va a sustituir el conocimiento anatómico. Este es un navegador portátil de Medtronic, es uno de los que más utilizamos. Y bueno, algo que nadie les dice cuando vas a empezar a utilizar el navegador es la referencia. Esta es una de las referencias que más utilizamos, la que está marcada con el 1, que es una referencia que se pega, es una mariposa que va fija. Es una referencia, se le llama la no fija porque esta va unida únicamente con pegamento, a diferencia de la referencia fija que vienen en esta imagen de acá abajo, que tiene que hacerse una incisión en la piel hasta el periósteo para poder atornillar esos tornillos autoperforantes. Obviamente con la desventaja de que hay que hacer una incisión y después tenerla que cerrar. La mariposa es lo que más frecuentemente utilizamos y es muy cómodo, pero vean después si el caso va a llevar neuromonitoreo de nervio ópticos y de los pares y de los oculomotores, la cosa se empieza a complicar un poquito. Y esta foto se las puse para que vean el orden de las cosas. Habitualmente
hay que decirle al anestesiólogo que no le ponga el bis al paciente. O sea, el paciente no se lava, se contamina la mariposa y luego se pone el bis y luego se ponen los gogles del neuromonitoreo y luego ya se fija todo con, a mí me gusta utilizar los SteriDrapes y luego ya encima de eso lavas y tienes que perforarle aquí a esta parte de la mariposa para que también entre el isodine, porque en este tipo de navegadores en los que el instrumento es navegable, necesitas estárselo presentando a la mariposa y al final cuando vistas al paciente tienes que dejar expuesto esta parte de la mariposa para poderle estar presentando los instrumentos. Es bien importante que al momento de fijar los campos no se estire la piel porque cualquier tracción, incluso del bis sobre la piel en sentido lateral o posterior, va a cambiar la navegación porque lo que está tomando como referencia es la piel. Este es otro de los navegadores que nos gusta utilizar, que es el S8 de Medtronic, que es el navegador más sofisticado que tiene Medtronic ahorita. Esta es una imagen de la planeación previo a la navegación y bueno, definitivamente es mejor que el portátil, pero muy pocos hospitales lo tienen. Una de las diferencias importantes entre el portátil y el S8 es que el S8 te dice por zonas a qué precisión quedaste en las diferentes áreas de la base del cráneo una vez que hiciste el rastreo del paciente. Este es el acomodo, uno de los acomodos tradicionales para la fase nasal. La torre está a la cabecera del paciente. Este es el navegador portátil de Medtronic que les comentaba, queda a la derecha del paciente y la torre un poquito hacia la cabeza y hacia la izquierda, con el cirujano del lado derecho, el ayudante del lado izquierdo y la quirúrgica entra del lado izquierdo del paciente para que sea más fácil pasarle los instrumentos al cirujano. Tiene que estar cerca de la nariz. Cuando la quirúrgica queda lejos o queda completamente a espaldas del cirujano, siento que eso entorpece mucho porque a veces las quirúrgicas no están completamente acostumbradas al instrumental. Si no están acostumbradas al de otorrino, menos al de base de cráneo. Entonces, tener a la quirúrgica cerca es muy útil. Los endoscopios son muy importantes, definitivamente tienen que ser endoscopios de 4 milímetros, de 17 o 18 centímetros, pero que sean gran angular, ¿sí? Una muy buena cámara con un muy mal lente se desaprovecha por completo la cámara. Para cirugía de hipófisis generalmente 0 y 30 grados es más que suficiente. Casi todas las cirugías con 0 grados. A veces en los extendidos, sobre todo cuando se va a hacer un trasplante o un transtubérculo, o incluso en los de los transelares, se puede llegar a meter el 30 grados para revisar sobre todo las extensiones supracelares, ya sea intra o extracapsularmente, pero generalmente toda la cirugía se hace con 0 grados. Bueno, un set completo de pinzas de endoscopía, ¿sí? Que incluye tijeras, pinzas de agarre rectas, pinzas de corte completo. Es bien importante tener pinzas de agarre finas, porque a veces para agarrar esas particiones o esos fragmentos de mucosa en los recovecos del interior del esfenoides, las pinzas más toscas no caben. Las pinzas pediátricas de agarre, como las que vemos aquí a mano izquierda, son muy útiles. Bueno, este es el set de disectores que he ido juntando que me facilitan mucho el trabajo en lo personal, ¿sí? Es importante tener aspirador cauterio, es una herramienta súper útil. Definitivamente las pinzas bipolares endoscópicas que hay de muchos modelos son importantes, pero hay situaciones en las que no hay nada mejor que el aspirador cauterio. Obviamente con las precauciones que hay que tener en relación a obviamente intraduralmente y cercano a la dura hay que tener, intraduralmente no se utilizan y extraduralmente hay que tener cuidado, sobre todo cuando estamos cercano a la dura o estructuras neurovasculares, pero para todo el manejo de la mucosa, el etmoides, el rostrum, a veces hay sangrados que se controlan muchísimo más fácil con el aspirador cauterio que con el bipolar, sobre todo por la función que tiene de estar succionando. Entonces, hay diferentes modelos de aspirador cauterio, este es el más estándar, es el más delgado, es maleable, es fundamental tener aspirador cauterio. Estos son disectores, este es un FRIR curvo, a mí me gusta mucho para disecar la mucosa del piso,
un cotle. Los palpadores de frontal son muy útiles porque a veces hay fragmentos de mucosa del piso. Recuerden que el interior del esfenoides hay que quitarle la mucosa porque el colgajo no pega si no hay hueso cruento. Y a veces el palpador del frontal, sobre todo este extremo, el que es menos curvo, ayuda mucho a disecar o acomodar esos fragmentos de mucosa. Palpador de meato medio. Me gusta tener diferentes tipos de disectores aspiradores. Cada vez uso menos el disector aspirador porque siento que te jala la mucosa del flap y eso te la trae hacia donde estás disecando y eso te pone en riesgo de romperla, pero a veces sí lo sigo utilizando un poquito, sobre todo en la parte final del colgajo cercana al rostro. Este es un disector de órbita que lo utilizo para acomodar los injertos, y las cánulas de Fresier tienen que ser de preferencia de punta en oliva o punta roma, que son menos traumáticas y más seguras. Esta es una Van Eycken para seno maxilar, la más cortita, pero a veces para aspirar el piso del esfenoides también es muy útil, y aspirar el receso lateral, que muchos senos pues tienen neumatización lateral y los aspiradores rectos no te van a dar, entonces tener un aspirador para seno maxilar en la cirugía de esfenoides también es útil. El cuchillo de Kotle es muy útil para iniciar la disección del colgajo, y definitivamente puntas colorado anguladas finas de cauterio monopolar para hacer los cortes del colgajo nasoseptal. El microdebridador para mí es una herramienta muy útil en la cirugía de hipófisis, sobre todo cuando se va a requerir de hacer etmoidectomías. Muchos de los casos de cirugía de hipófisis requieren un manejo del etmoides posterior, completo o parcial, y de turbinectomía superior. Y eso es mucho más útil, menos cruento, más limpio y más rápido si se utiliza microdebridador. De la marca que quieran, pero microdebridador. Yo el que más utilizo es el de Medtronic, me gusta mucho, con la cuchilla de 4.3 milímetros recta, la quad-cut. Entonces, en ocasiones la de 12 grados puede ser cómoda, sobre todo cuando el etmoides posterior tiene mucha extensión lateral, pero generalmente con una cuchilla recta, ¿sí? Les ayuda mucho a facilitar la tarea en el etmoides posterior. Entonces, las fresas. Entonces, la fresa tiene que ser, el attachment de la fresa o el recorrido de la camisa tiene que ser largo, tiene que ser lo más esbelto posible y tiene que tener cierta angulación. Puse esta de base de cráneo que va unida al Midas, que esa no lleva attachment, que para la fase nasal es de las que más me gustan, para la fase nasal de la cirugía, porque para iniciar el fresado, sobre todo de la parte baja de la quilla, ¿sí? Esa angulación te hace mucho más cómodo el trabajo, esos 15 grados de angulación. El attachment es muy delgado y vean la distancia que requerimos. Entonces, cuando vayan a escoger un attachment o fresas para hacer cirugía transnasal, generalmente en el rango de los 13 a 15 centímetros, como la que tenemos aquí al lado. Este es un attachment para el Midas. La primera es de 15 centímetros. Esta va a quedar muy bien de larga, aunque estas no son telescópicas y son un poquito más gruesas. Estos son attachments más frecuentes que se encuentran en muchos hospitales donde hay Midas. La que sigue es la de 10 centímetros, que correspondería casi al attachment largo de las fresas, de las piezas de mano neumáticas. Esa se puede llegar a quedar corta, sobre todo en los casos que hay mucha neumatización postelar, va a topar la narina con donde se hace gruesa ya el attachment. Entonces, attachments o fresas, o en este caso que viene junto a la fresa con el attachment, entre 13 y 15 centímetros son las ideales. En cuanto al tipo de fresa, lo ideal es que sea diamantada, pero hay diamantada agresiva y diamantada normal, por eso les pongo aquí. La diamantada agresiva te hace avanzar más rápido en la fase nasal de la cirugía, pero es mucho más peligrosa. Y se va a tener que fresar cercano a los recesos ópticos carotídeos. Se tiene que coger las dos, no agresiva o no coarse diamond. Va a ser un poquito más lento el fresado de la quilla, se va a calentar un poquito más el hueso, pero es más segura en relación a las estructuras neurovasculares
y el diámetro estándar o que más utilizamos es entre 3 a 3.5 milímetros. Bueno, en cuanto a técnica quirúrgica, entonces el corredor del que vamos a estar hablando ahorita es el corredor transesfenoidal. Es el más versátil de todos. Se puede combinar con septectomía posterior y lleva la resección IPSI o bilateral. IPSI se refiere al lado donde entra el endoscopio, ¿sí? IPSI o bilateral de cornete medio y superior, ¿sí? Entonces, estamos en un corredor transesfenoidal, ¿sí? En el cual se van a utilizar ambas fosas para ampliar esos esfenoides, ¿sí? En el cual podemos exponer transelar, o sea, para hipófisis prácticamente, para patología que se extienda hacia el tubérculo, al plano, hacia abajo al clivus o lateralmente hacia el seno cavernoso. Y dependiendo de esa necesidad es que tanto se va a abrir la cara anterior del esfenoides, ¿sí? Entonces, en cuanto a todas las técnicas que hay descritas endoscópicas para el manejo del esfenoides, con la idea de accesar a la región celar, de la que vamos a hablar y estamos hablando ahorita, es la bilateral transnasal al seno esfenoidal y región celar, ¿sí? Entonces, las características básicas es que el seno esfenoidal es abierto completamente, ¿sí? ¿Qué tanto lateralmente? Pues lo que te permita ver ambos recesos ópticos carotidios, hacia arriba el plano y hacia abajo el piso del seno esfenoidal. Y requiere, para que la instrumentación pueda ser bilateral, de una septectomía posterior, ¿sí? El espacio de trabajo intranasal generalmente es suficiente sin la necesidad de resecar cornetes medios, pero en casos extendidos o en casos en los que la anatomía no te permite una instrumentación adecuada, se puede resecar el cornete medio ipsi o bilateralmente, como decíamos ahorita, y generalmente requiere resección al menos de un cornete superior, sobre todo del lado que va a entrar la morbilidad nasal es muy baja. Esa aumenta un poco cuando se tiene que hacer colgajo nasoseptal, que de eso vamos a hablar ahorita. Entonces, la técnica binóstila implica lo siguiente. El endoscopio preferentemente entra del lado derecho de la fosa nasal, como vemos en este diagrama en axial, ¿sí? Salvo que haya desviaciones septales muy marcadas del lado derecho, ¿sí? La cámara puede entrar al lado izquierdo, pero generalmente el endoscopio va del lado derecho para que en la fase dural de la cirugía el neurocirujano tenga el aspirador, en caso de que sea diestro, el aspirador con mano izquierda y el instrumento con el que diseca y corta con la mano derecha. Esos entran libremente por cada fosa y se conectan en el centro, mientras que el lente queda en la parte superior derecha del campo quirúrgico entrando por la fosa nasal derecha. En la imagen superior derecha, donde tenemos A y B, es un ejemplo de cómo el autor de este artículo describe cómo se amplía el espacio cuando se reseca el cornete medio. Lo que pasa es que con la turbinectomía media ipsilateral, si bien definitivamente es mucho más fácil tomar el colgajo nasoseptal, ¿sí? Porque se expone muy bien el ático de la nariz, se expone mucho mejor el receso esfenoesmoidal, sí tiene un impacto en cuanto a la sensación que pudiera llegar a tener el paciente de nariz vacía o la sensación que puede llegar a tener el paciente respecto a su cambio en el olfato, que es una de las cosas que se ha venido cambiando en la cirugía de hipófisis sobre el uso del colgajo nasoseptal de forma indiscriminada y el impacto que tiene eso en la morbilidad en cuanto a costras y el olfato del paciente. Independientemente de que, o sea, el objetivo no es mejorar el espacio antes de llegar al rostrum, aunque batalles un poquito, es mejor siempre intentar preservar ambos cornetes medios y hacer los colgajos nasoseptales de rescate, siempre y cuando no sacrifiques la exposición para que la fase dural de la cirugía sea cómoda para el neurocirujano. La imagen que tiene que tener el neurocirujano antes de fresar la silla es la siguiente, que es la que tenemos abajo, donde se pueda ver adecuadamente el plano, donde se puedan ver adecuadamente los canales ópticos, que muchas veces una inadecuada manejo del etmoide superior, sobre todo de las celdillas de nodo, va a impedir que se pueda ver bien los nervios ópticos y los recesos ópticos carotidos, que se puedan ver
o identificar el área de las prominencias carotidias paracelares, paraclivales, obviamente toda la cara anterior de la silla y el clivus. Si esto no se consigue, entonces la exposición fue inadecuada. En la parte más lateral es muy importante, aquí tenemos una imagen donde se amplía el receso óptico carotidio. Y el receso óptico carotidio es muy importante identificarlo porque el receso óptico carotidio medial, que de hecho no viene marcado en esta imagen, pero que correspondería a donde se cruzan el nervio óptico con la carótida paracelar, es el límite lateral de la disección ósea de la cara anterior de la silla. Entonces, el no tener una adecuada visualización de dónde viene la carótida paracelar y el nervio óptico va a hacer que el abordaje sea riesgoso en la siguiente fase de la cirugía, que es la apertura de la dura, porque se puede desviar la disección en un sentido lateral hacia una zona de riesgo. Entonces, en cuanto a la neumatización del seno esfenoidal, hay muchas clasificaciones. Lo que quiero enfatizar en esto es que, como viene en la imagen de abajo, es que entre más la neumatización sobrepase en sentido posterior la cara anterior de la silla, más marcada van a estar las carótidas paraclivales y los nervios ópticos y obviamente los recesos paracarotidios, recesos óptico-carotidios, carótidas paracelares y paraclivales, y la cirugía va a ser mucho más segura. Si tenemos una neumatización por delante de la cara anterior de la silla, estas estructuras neurovasculares no van a estar marcadas y definitivamente no sería un buen candidato, y en caso de que fuera la única opción, se requeriría de neuronavegación. Igual forma, la neumatización lateral del esfenoides hay que tomarla en cuenta porque si bien una neumatización del receso lateral nos puede ayudar a acomodar más fácilmente el colgajo, si el receso lateral del esfenoides queda tapado, nos puede llevar a una oclusión y a una sinusitis secundaria del receso lateral por el colgajo nasoseptal. Entonces, en esto quiero hacer mucho énfasis, que es la arteria septal posterior y su implicación en el manejo del colgajo nasoseptal. La que está marcada, este artículo habla sobre la gran variabilidad y las variantes que hay en la arteria septal posterior. La que viene marcada con la flecha completa, en más imágenes, es el inicio de la arteria esfenopalatina una vez que se dividió en sus ramas, una vez que la tercera porción de la arteria maxilar se dividió en esfenopalatina, que es la que está marcada con la flecha, y la que viene hacia abajo en arteria palatina descendente. ¿Sí? Digo, perdón, en arteria esfenopalatina, y aquí la esfenopalatina se está bifurcando en arteria nasal, arteria septal posterior y arteria nasal posterolateral, que son las dos ramas que vemos después de la flecha. Y lo que importa es que una vez que se bifurca esa arteria septal posterior, se va a dividir en dos, que es lo que viene en ambas imágenes. Las últimas dos marcas que vienen con la flecha, con la pura cabeza de flecha, es la arteria septal posterior dividiéndose en dos. Entonces, esa bifurcación de la arteria septal posterior es bien variable. ¿Y qué implicaciones tiene? En que si nosotros la incisión inferior del colgajo nasoseptal no la subimos, no la bajamos lo suficiente al reborde posterior del cabo milacoana, podemos pegarle a la rama inferior de la arteria septal posterior, que es la más gruesa. Y si en el marcaje del colgajo nasoseptal la incisión empieza a bajar por debajo del ostium primario del seno esfenoidal, que es este que está aquí, ¿sí? Tenemos riesgo de pegarle a la rama superior de la arteria septal. Ellos encontraron que había una variación en si la arteria septal posterior se bifurcaba antes o después del ostium primario del esfenoides, ¿sí? Teníamos la bifurcación lateral, que es aquella que está lateral al ostium primario del esfenoides, y la bifurcación medial, que va a estar medial al ostium primario del esfenoides, como la imagen de B. ¿Sí? Y vean la relación del tronco principal de la arteria septal posterior, o sea, antes de que se bifurque, ¿sí? O donde se está bifurcando en las casas laterales, con la inserción del cornete superior. Entonces, algo que yo incluyo en mi práctica por esta
por la posición anatómica de la arteria septal, es que hay que manejar con mucho cuidado la turbinectomía superior y el manejo de la cola del cornete medio antes de tener disecado el colgajo nasoseptal. Si van a hacer turbinectomía media, hay que respetar mucho el último 1,5 centímetros del muñón del cornete medio para no poner en riesgo esta zona, y definitivamente la turbinectomía superior no se debe de completar antes de tener parcialmente disecado el colgajo nasoseptal, porque si no pueden poner muy fácilmente en riesgo, sobre todo en el tercio inferior, en la parte más inferoposterior del cornete superior, al tronco principal de la arteria septal posterior. Entonces, vean otras imágenes, vean la gran variabilidad en esa arteria septal posterior. Tenemos la bifurcación lateral y la bifurcación medial. Lo que es constante son esas dos ramas de división. Entonces, definitivamente, si la incisión superior del colgajo que debe de pasar por abajo del ostium primario del esfenoide la empezamos a bajar en sentido inferior, vamos a empezar a comprometer la irrigación de ese colgajo nasoseptal. Por eso es muy importante en el marcaje del colgajo nasoseptal identificar dónde viene el ostium primario del esfenoides y manejar lo menos posible el cornete superior y hacerlo con mucha delicadeza. En ocasiones sí se tiene que resecar parte del cornete superior para poder iniciar el colgajo nasoseptal. De ahí la importancia de escoger el mejor receso esfenoidal para la toma del colgajo, pero siempre intentar manejar lo menos que se pueda el cornete superior para no poner en riesgo el tronco de la arteria. Entonces, el colgajo nasoseptal, nuestra práctica ahora es hacerlo de rescate, ¿sí? Esta es la descripción en la imagen del C, es la descripción original para el colgajo nasoseptal de rescate, de lo cual vamos a mostrar unos ejemplos ahorita. El colgajo nasoseptal de rescate se hace una incisión superior únicamente en la técnica descrita inicial del colgajo rescate. Y en esta, vean aquí que está marcado con ese circulito, el ostium primario de los esfenoides. Vean cómo una vez que pasa por debajo del ostium primario de los esfenoides, se sube inmediatamente la incisión. Y el objetivo de subir la incisión y de no hacerla hacia abajo, una de las razones es evitar esa rama superior de la arteria septal. Si la incisión se va hacia abajo, podemos poner en riesgo esa irrigación del colgajo nasoseptal. En las imágenes con A y B es una comparativa entre el diámetro de un colgajo nasoseptal completo en el cual se respeta el centímetro superior de mucosa olfatoria, y la extensión anterior puede ser hasta la mera unión mucocutánea, dependiendo de qué tan grande se requiere el colgajo. Y aquí, en comparación, la incisión superior del colgajo de rescate, que se debe extender más o menos hasta la mitad del septo. Estas son otras imágenes del colgajo nasoseptal. En la imagen superior derecha, izquierda de la pantalla, perdón, que está marcada aquí con el 1, el 3 y el 2, vemos cómo la incisión del colgajo nasoseptal inmediatamente se debe de subir una vez que pasamos el ostium primario del esfenoides. Y al hacer esto, no solo evita las ramas de la arteria septal posterior, sino hace que la parte más inicial del colgajo sea más ancha, que esa parte va a tapar el piso del esfenoides. Sí, que sobre todo en los transclivales, el sitio del defecto puede quedar cerca y puede ser esta zona marcada con el 1 la que va a tapar la parte más baja del defecto. Por eso tener un colgajo ancho en su pedículo también es importante. Entonces, este es un artículo donde describen una modificación para la toma del colgajo nasoseptal de rescate, en la cual ellos plantean una incisión inferior también, pero parcialmente. Y si comparamos la imagen del A con el B, una vez que se hace la incisión inferior para el colgajo de rescate, permite que el pedículo sea desplazado inferiormente y exponga mucho mejor, a diferencia de la imagen del A, en la imagen del B, la región del clivus y del piso del seno esfenoidal. Entonces, estos autores describen una variante para el colgajo nasoseptal de rescate en la cual la incisión va bajando
Y en el artículo de la descripción anatómica de la arteria septal posterior, ellos dicen que y hacen la mención de este artículo en el cual dicen que ellos hacer esa incisión curvilínea hacia abajo definitivamente te hace más cómoda porque el dirigir la incisión hacia abajo le da relajación al sentido donde quieres disecar esa mucosa, pero puede llegar a poner en riesgo la rama superior de la arteria septal posterior. Entonces, generalmente hay que evitar inclinar la incisión del colgajo hacia abajo, por debajo del ostium primario de los esfenoides. A veces tiene que hacer un poco, pero hay que evitarlo en la medida de lo posible. Entonces, este es un caso de un macroadenoma con extensión supracelular que operamos hace unos meses. Y el objetivo de este video es enseñarles cómo se toma un colgajo nasoseptal del lado izquierdo. Entonces ven el cornete medio, hay que medializarlo, lateralizarlo gentilmente, porque si empezamos a hacer sangrar el cornete, eso empieza a ensuciarnos el receso, el látigo de la nariz y el receso esfenoidal. Mira, aquí viene el ostium primario. ¿Ven qué bonito el ostium primario de los esfenoides? Entonces, una vez que ya tenemos el ostium primario de los esfenoides visible, ya no hay que tocar más. Ya podemos iniciar el colgajo. Estamos tocando el reborde cuanal, palpar bien dónde viene el hueso, la transición de ese hueso hacia la parte posterior del septum y el piso de la nariz. Ahí estoy palpando el borde posterior del septum para estar seguros de dónde va a pasar la incisión, la transición hacia el piso. Y con una punta colorado angulada generalmente a una intensidad entre 5 a 7, dependiendo de la marca del cauterio. Pero generalmente entre 5 y 7 en corte es como me gusta utilizar la punta colorado. Estamos extendiendo la incisión hacia el piso de la fosa nasal. Generalmente incluimos piso para hacer colgajos grandes. A la mitad del piso es lo habitual. En esta zona hay que cortar muy bien las fibras cruzadas. Y luego vean ahí, del ostium primario para arriba, no para abajo ni recto. Ostium primario para arriba, dejando 1 centímetro de cintillas olfatorias. Esta incisión hay que irla haciendo por pasos, ¿sí? Siempre limpiando la punta del cauterio. La pueden hacer una parte de atrás hacia adelante y otra de adelante hacia atrás, dependiendo cómo se sientan más cómodos para que su movimiento pueda ser controlado. Aquí seguimos aproximadamente 1 centímetro por debajo del látigo nasal, a una intensidad, sobre todo en la parte que corresponde en la transición entre etmoides y vómer. En la parte alta a veces el hueso es muy delgadito. Y si lo hacemos a mucha intensidad podemos cruzar hacia el otro lado y lastimar la mucosa contralateral y eso va a tener impacto en el olfato. Una vez que nos empezamos a acercar al cartílago y a la zona del cornete septal, ahí la mucosa se vuelve a hacer más gruesa y esa parte del cornete septal es la parte con la que generalmente se tapa la mayor parte del defecto y la parte alta del defecto es la mucosa más gruesa, entonces hay que incluir esa parte del cornete septal completo. Es la mejor parte del flap. Vean qué gruesa se pone la mucosa ahí en comparación con lo que teníamos más atrás. Generalmente el colgajo ahí no se rompe, el colgajo se rompe en la parte media alta en el momento de su disección. Esta es ya la fase final de la disección donde se está pediculando en la coana. Ven el disector curvo. A mí me gusta mucho utilizar ese disector curvo. Lo dejamos pediculado en la coana. Esta es la fase ya dural de la cirugía. De eso va a hablar el doctor Sotomayor. Aquí nada más para demostrar el colgajo nasoseptal. Y una vez que está terminada la fase dural de la cirugía, se está terminando de fresar el piso porque había quedado todavía un poquito irregular. Y ya que el piso queda bien regularizado sin mucosa, sin nada de mucosa y con el hueso lo más plano posible, se pone el colgajo nasoseptal. Los cotonoides son muy útiles para poder hacer que el colgajo asuma las formas de los relieves del esfenoides. Y una vez que está el colgajo en posición, le puedes poner un poquito más de gel foam y el sellador tisular, que en este caso era Duracil. ¿Sí? Esas son las incisiones estándar y la forma habitual de cómo tomar y colocar un colgajo nasoseptal, que era la intención de este video.
En el siguiente video, en las imágenes, es otro paciente con un macroadenoma, ¿sí? Y la que está marcada con el asterisco es una celdilla de Onodi. Es una celdilla de Onodi derecha. No nomatiza completamente por encima del esfenoides, pero es definitivamente una celdilla etmoidal posterior que se extiende superiormente y abarca y se acerca mucho al ápex orbitario. Y el no identificarla adecuadamente, como vamos, puede llevar a una exposición incompleta, ¿sí? O a una cirugía riesgosa. En este caso era un paciente fumador, pero cocinero. Entonces, él le encanta, depende del olfato. Entonces, se hicieron colgajos de rescate bilaterales, fumador, una cajetilla diaria, un etmoide que sangraba. Ahí hice una turbinectomía superior parcial con etmoidectomía posterior parcial para exponer el receso esfenoidal. Vean, ahí está el ostium primario y de ahí la incisión, vamos hacia arriba. ¿Por qué no quité ese pedazo de cornete superior que estorbaba? Porque me iba a hacer sangrar esa zona. Y no sabía si después de intentar cauterizar ese cornete, a como me había tratado la mucosa del etmoides, iba a lastimar el pedículo. Entonces mejor le saqué la vuelta, pero siempre manteniéndome por arriba del nivel del ostium primario del esfenoides. Ahí estoy marcando el colgajo nasoceptal para rescate. Respetando, aquí le dejé un poco más, yo creo como 1,5 centímetros a 2 centímetros de mucosa. Generalmente la incisión de rescate la extiendo hasta la mitad del cornete medio. Y luego con mucha delicadeza vamos buscando el plano superióstico para empezar a disecar el hueso, ¿sí? Disecar en la mucosa, en el plano superióstico, de lo que sería la parte inicial del colgajo. El disector curvo ayuda mucho para esto. Y una vez que se disecó esta parte del colgajo, podemos hacer la instrumentación del receso esfenoetmoidal contralateral a través de la fosa principal, que en este caso era la izquierda. Aquí tenemos la quilla, ¿sí? Tenemos un cotonoide colocado en la otra fosa que nos ayuda a proteger el cornete medio contralateral. Y aquí estoy disecando la parte del rostrum contralateral a partir de la fosa izquierda. Y ya sé la altura del corte porque ya la tengo marcada contralateral. Entonces estoy terminando de cortar para hacer el colgajo de rescate contralateral a través de la fosa izquierda. Y ahí se va a ver ahorita que aspiremos el ostium primario. La que tenemos abierta hacia la superior derecha es la celdilla de Onodi que habíamos visto en el TAC. Ahí está la celdilla abierta y el ostium primario ahorita lo vamos a ver al aspirar. Ahí está el ostium primario de los esfenoides, vean, en la parte inferior derecha. Entonces tenemos el corte de la incisión de rescate por encima o a nivel del ostium primario. Y ahora sí terminamos de cortar y ya tenemos ahora sí disecados los dos colgajos de rescate. Y una vez que están bien liberados, estos pedículos se pueden desplazar inferiormente con un aspirador para iniciar ahora sí el fresado de la quilla. Vean, esta es la forma estándar como lo hacemos. Mantenemos el colgajo de rescate separado inferiormente con un aspirador de punta tipo oliva, y aquí está entrando la fresa para base de cráneo para terminar de quitar. Todo ese hueso debe quedar a nivel del piso del esfenoides para que en la fase celar de la cirugía, aquí vemos la expansión celar por el tumor, por el adenoma, si queda ahí hueso, ese hueso va a hacer que los instrumentos que entren en la fase dural de la cirugía se empujen hacia arriba por el hueso. Eso debe quedar tanto la quilla como la lámina, parte posterior de la lámina perpendicular del etmoide, bastante plano y todo rebajado al nivel del piso del seno esfenoidal. Esta es una paciente con un microadenoma productor de ACTH, en la cual se hicieron colgajos de rescate. Entonces vean cómo las incisiones de los colgajos de rescate te permiten exponer muy bien la quilla del esfenoides. Aquí el área de rescate del lado izquierdo se trabajó a través de la fosa derecha. Esa es una ventaja de tener la septectomía. Cuando es un microadenoma hay que hacer la septectomía lo más pequeña posible, que te permita trabajar, y en dado caso que estorbe un poquito en la fase dural, se puede ampliar un poquito más el sentimiento. Aquí ya está posterior a la resección del microadenoma
para que vean cómo se puede rebajar muy bien hasta el nivel del piso sin poner en riesgo los colgajos nasoseptales. Está poniendo el sellador tisular. Y lo que quiero que vean aquí es que al final de colocar el sellador tisular, vean cómo están preservados los pedículos. Ahí ya no tiene la tensión del aspirador y vean cómo está muy bien el pedículo inferiormente, que ahorita se va a ver. Ahí está el pedículo bien respetado y mantenido en su posición por el mismo sellador tisular que lo agarra. Entonces siempre hay que preservar el pedículo porque nunca se sabe si el paciente puede después requerir en algún otro momento una cirugía en la que se requiera colgajo nasoseptal. Y este es un caso que hicimos hace poco de un transclival por un cordoma de clivus, una cirugía de revisión, en la cual a pesar de que el pedículo ya estaba algo comprometido, se pudo hacer un colgajo nasoseptal, el cual mantuvo muy bien su vascularización. Aquí, en este caso, se hizo la incisión lo más lateral posible. De hecho, esta incisión todavía se pudo haber incluido todo el meato inferior, pero con esto iba a ser suficiente. Ese es el borde de corte superior a nivel de la septectomía previa que tenía el paciente. Este es el corte en la parte, en el borde anterior de la septectomía. Se está intentando incluir la mayor parte de mucosa de la parte anterior del septum, que es realmente la que queda en la parte anterior del defecto. Y aquí se está disecando el colgajo, un pedículo que tratamos con mucho cuidado porque era un pedículo estrecho. Pero la suerte que tuvimos en este caso fue que a pesar de que se tenía que exponer el receso lateral del esfenoides para exponer la carótida paraclival izquierda, afortunadamente el foramen esfenopalatino venía un poco bajo de ese lado, porque se tuvo que ver cómo se disecó completamente, se quitó completamente el cornete superior y el cornete medio y volver con el bajo nasoseptal con buena vascularidad, a pesar de que se expuso todo el foramen esfenopalatino de ese lado. Vean cómo todavía pasa y ese colgajo nasoseptal al final de la cirugía en posición. Un pedículo algo estrecho, pero con bastante vascularidad y buena coloración. Para este punto ya habían pasado como 4 horas de cirugía y la coloración del colgajo seguía siendo muy buena. Vean la exposición de ambos nervios ópticos en la parte superior del lecho quirúrgico y al final el sellador tisular. Entonces en estos videos nos pasábamos de la toma del colgajo y la exposición a la plastía, porque estos son los pasos que corresponden a la fase extradural. La fase dural la va ahorita a comentar el doctor Sotomayor. Y al final vamos a presentar unos casos completos. Arturo. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Un gusto poder platicar el día de hoy aquí con ustedes y pues agradecer la invitación para complementar aquí la plática bastante completa que nos dio Luis Miguel. Bueno, déjenme compartir. ¿Puedo yo compartir? Sí. Sí. Muy bien, aquí está. Muy bien. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Pues bueno, pues yo voy a complementar un poquito aquí todo lo que ya manejó y abordó el doctor Luis Miguel. Nosotros ya tenemos algunos años trabajando juntos aquí en el Tecnológico de Monterrey y además en lo personal ejerzo práctica institucional en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde desde el 2012 pues comenzamos a desarrollar la clínica de base de cráneo, que fue una de las áreas para las cuales me contrataron para reforzar en este servicio. Es un servicio que cuenta con residencia, que cuenta con subespecialidades y bueno, donde hemos tratado de complementar todas estas cosas.
Bueno, definitivamente el crédito de la cirugía endonasal desde las épocas de Dandy, de Cushing, pues se le tiene que dar al área de otorrino, porque ellos fueron los que mantuvieron esta cirugía viva, a pesar de que por parte de neurocirugía se abandonó. No quiero andar mucho en la historia, ni tampoco traje esas diapositivas, pero a partir de que Cushing desarrolla o junta todas estas aportaciones para el abordaje transepto esfenoidal, Cushing abandona la cirugía por nariz para los adenomas de hipófisis porque en ese tiempo la tasa de infección era muy alta. Entonces él encontró que los pacientes tenían menos infección y menos mortalidad si lo hacía por el cráneo que si lo hacía por la nariz. Ya después, eso fue a principios de 1900, ya después con el desarrollo de los antibióticos y todo esto, pues se fue retomando por parte de neurocirugía este abordaje como el estándar para cirugía de hipófisis. Realmente la cirugía endoscópica no es nueva. De hecho, desde 1990, o sea, hace ya 30 años prácticamente, fue cuando se describió como tal la primera cirugía puramente endoscópica por el doctor Roger Jankowski para una hipófisis. O sea, tenemos 30 años con endoscopía. Sin embargo, se mantuvo pues muy estática hasta principios del 2000, ¿sí? Cuando nuevamente un par de otorrinos pues muy conocidos y definitivamente extraordinarios, el doctor Ricardo Carrao y el doctor Haydon Jo, junto con este neurocirujano, el doctor Amin Kassam, hacen la siguiente contribución que fue el abordaje endoscópico extendido, ¿sí? Prácticamente, si bien para nosotros los neurocirujanos el doctor Yassar Gil es el neurocirujano del 1900 al 2000, fue el neurocirujano que tuvo más contribución. El que vino a revolucionar la neurocirugía de la época moderna es el doctor Amin Kassam, junto con el doctor Ricardo Carrao y Haydon Jo, con estas contribuciones porque nos cambiaron nuestra perspectiva en las cirugías más complejas que son las cirugías de base de cráneo. Entonces, ellos al abordaje endoscópico, que ya tenía 30 años, lo que añaden con la endoscopia extendida, lo podría resumir yo en esta palabra que es la exposición. O sea, el permitir tener mayor exposición nos permite diseñar nuevas rutas y nuevos procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué no había habido este brinco? Bueno, porque las tasas de fístula, cuando tú abrías más que la silla por la nariz, eran tan altas que hacía que el procedimiento fuera prácticamente no apto, porque el paciente eventualmente tenía muchas complicaciones por la fístula o fallecía. Entonces, lo que ellos desarrollan, ahorita me voy a regresar, pues son las técnicas de reparación, este famoso colgajo de Haddad, con el cual se podían reparar defectos más grandes en la base de cráneo, y esto permitió que en conjunto con otorrino y neurocirugía se diseñaran los corredores quirúrgicos al piso anterior, a la fosa media, al nivel de la línea media, a nivel de la lateral, a la fosa infratemporal, a la fosa posterior, al clivus e incluso unión cranocervical. Pero todo esto fue posible gracias a que era posible repararlos con una tasa de fístulas aceptable, que en los mejores centros se dice que llega a ser casi como una cirugía transcraneal. Las ventajas de todo esto, pues definitivamente es la exposición, la iluminación, la visualización, y bueno, tiene también algunas desventajas, ¿no? El tiempo quirúrgico es algo muy importante. Nosotros como neurocirujanos consideramos que un abordaje microscópico transepto esfenoidal convencional en manos expertas, pues puede hacerse en 40 minutos, una hora para una cirugía de hipófisis convencional, mientras que la endoscopía tiende a ser más larga y mientras más laboriosa, pues se puede extender a cirugías de 6, 8, 10, 12 horas para cirugías complejas. Entonces, definitivamente es una desventaja. Tiene complicaciones nasales, principalmente olfatorias y funcionales, que están presentes. Y definitivamente la fístula de líquido cefalorraquídeo sigue siendo una situación importante, aunque si se hace un adecuado manejo, pues es controlable o es bastante malo. Entonces, a partir del 2003 y 2004, ellos comenzaron con la publicación de todos estos trabajos, se empezó a explotar este boom de endoscopía extendida,
Definitivamente otorrino probablemente tuvo una introducción más temprana. Ustedes siempre han estado más familiarizados con la endoscopía, pero en neurocirugía, ¿no? En neurocirugía, institucionalmente en el 2010 se empezó con el programa en el Instituto Nacional de Neurología, donde tuve la oportunidad de entrenarme. Ya estaba concluyendo mi entrenamiento cuando llegó todo esto. Y bueno, nosotros empezamos a trabajar en el 2012 en el Hospital Universitario con nuestro programa y en el Tecnológico de Monterrey en el 2015. Entonces, bueno, pues son ahí 9 años que hemos ido acumulando experiencia con este tipo de patología. A raíz de que tiene esta explosión en neurocirugía de la cirugía endoscópica, pues bueno, fueron también desarrollándose los instrumentos tecnológicos de los cuales ya nos platicó un poquito el doctor Luis Miguel, las torres de endoscopía que definitivamente fueron mejorando. Yo todavía empecé con las cámaras de 2 y de 3 chips, que la verdad es que la visión es extremadamente pobre. No entiendo cómo pudieron desarrollar todo esto con tan mala visualización. Y bueno, hoy en día contamos con instrumentos, la verdad es que bastante buenos, que ya llegan hasta las pantallas de 8K y a los sistemas de alta definición que nos dan una visión pues increíblemente mejor. Los sistemas de neuronavegación pues también fueron creciendo mucho. En un principio era la navegación óptica, después vino la navegación electromagnética y hoy en día tenemos instrumentos especialmente diseñados en la electromagnética para mejorar la precisión sin tener que ser tan invasivos con el paciente, ¿no? Antes, para la navegación teníamos que poner al paciente en la fijación esquelética con el cabezal de Mayfield o de Doro, y hoy en día pues ya nada más le ponen la mariposa que mencionaba el doctor Luis Miguel en el Axiom y te da una precisión bastante aceptable en cirugía endonasal. Y definitivamente el desarrollo de instrumentos. No es raro, al menos aquí en Monterrey, que los grandes hospitales tienen buenos sets de endoscopía nasal, bastante completos, que tienen casi todo lo que necesitas trabajar. Pero lo que sí es muy raro es encontrar instrumentos de endoscopía para neurocirugía. ¿Qué varía esto? Pues bueno, en su tamaño deben de ser pequeños, pero deben de ser más largos que los de endoscopía nasal. Los de endoscopía nasal fluctúan entre los 8 y los 10 centímetros, alcanzan muy cómodamente para trabajar en nariz, seno esfenoidal, seno etmoidal, tienen sus instrumentos especiales para seno frontal, pero más allá es difícil encontrarlos. Entonces, se fueron adquiriendo, los hospitales poco a poco aquí en Monterrey se han ido complementando o a través de proveedores, y tenemos pues desde las fresas específicas, como la fresa que nos enseñaba el doctor Luis Miguel, la fresa de base de cráneo, instrumentos como este que vemos en medio, que es un aspirador ultrasónico especial para remover la silla turca con sonido en lugar de con fresado, que en algunos centros lo usan, pues se dice que es un poquito más seguro en ciertas zonas, ya que no tienes un movimiento de revoluciones elevadas como es la fresa, y pues bueno, ahí va creciendo esta zona. Y definitivamente la miniaturización de instrumentos que te permiten trabajar más cómodamente de la silla para adentro. Microbiopsias, forceps, cucharillas especiales que son diferentes al set de Hardy normal. Las cucharillas del set de Hardy son bayonetadas. En endoscopía la bayoneta nos estorba. Las cucharillas en el set de Hardy tienen direcciones, es hacia arriba, hacia un lado, hacia abajo, izquierda, derecha, mientras que las cucharillas en endoscopía son rectas y simplemente la giras y la maniobras para trabajar en el sitio que tú desees. Entonces, esto te facilita mucho las cosas. Y definitivamente las microtijeras y los bipolares, ¿no? Los bipolares que vamos a ver más adelante en algunos procedimientos, los bipolares de endoscopía, ocupas el bipolar de cirugía nasal y el bipolar de endoscopía en neuro, que es mucho más largo, más delgado y que tienes también que tener la posibilidad de girarlo 360 grados. Entonces, todos estos instrumentos se han ido desarrollando desde principios del 2000 y son necesarios para hacer una buena cirugía endoscópica por parte de neurocirugía. Vamos a ver, aquí está. Bueno, ya entrando en el tema, hay algunas cosas, detalles anatómicos que es muy importante recalcar por nuestra parte. Número 1, como lo mencionó el doctor Luis Miguel, algo clave para trabajar de manera adecuada la región celular es la exposición. Muchas veces, si el neurocirujano está entrenado en cirugía endoscópica,
puede él terminar la exposición, pero muchas veces a los otorrinos que están trabajando con el neurocirujano les va a tocar esta parte, porque es muy común por el tipo de práctica que se ejerce en México, que pues los casos no son exclusivos de alguna subespecialidad de neuros. El neurocirujano que toma el caso muchas veces lo opera, aunque sea un cirujano de columna, pues si le cae una hipófisis la va a operar, va a pedir ayuda de otorrino. Es algo que se ve y se verá todavía por algunos años. Entonces, muchas veces al otorrino le toca completar esta exposición porque es lo que le va a facilitar el trabajo al neurocirujano, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de exposición de la región celar, hay una estructura que es clave para que tengas una exposición completa y que ya se mencionó, que son los recesos óptico-carotídeos. ¿Por qué? Porque los recesos óptico-carotídeos te van a dar tus límites mediales y superiores. Aquí se alcanza a ver el receso, aquí tenemos nuestra carótida, aquí tenemos arriba nuestro canal óptico, entonces aquí es donde van a estar marcados los recesos óptico-carotídeos medial, el receso óptico-carotídeo medial, que corresponde por nuestra parte a una clinoides que es la clinoides media, que no es muy constante, y nuestro receso óptico carotidio lateral, que corresponde a la clinoides anterior. Entonces, si nosotros tenemos ubicados estos dos recesos, vamos a tener ubicados nuestros canales ópticos, nuestra arteria carótida y todo el trayecto de la arteria carótida, nuestro tubérculo celar, y con esto nosotros podemos delinear toda nuestra silla turca. En el caso de ahorita que estamos hablando de adenomas de hipófisis, pues tenemos que tener bien establecidos cuáles son los límites de la apertura celular. Si nuestra apertura celular es completa, nuestra resección va a ser mucho más sencilla y tenemos más posibilidades de que sea completa. La apertura celular tiene que comprender del receso del tubérculo celular en la parte superior, el receso clival en la parte inferior y nuestros límites con el seno cavernoso en sentido lateral. Entonces, casi todo esto, a excepción del receso clival, lo vamos a poder identificar si tenemos identificados nuestros recesos óptico-carotídeos. Aquí tenemos un poquito más a detalle esta estructura que pues recalcamos su importancia. Aquí tenemos nuestra silla, nuestra región celar, aquí tenemos nuestro clivus, aquí tenemos nuestro nervio óptico del lado izquierdo, nuestra carótida izquierda, y vemos el receso óptico carotidio medial y el receso óptico carotidio lateral. Y aquí tenemos un preparado anatómico donde se ve la arteria carótida con el sifón carotidio. Y aquí tenemos nuestro quiasma, nuestros nervios ópticos, y vemos donde estaría el receso óptico carotidio medial, es esta región, y en el óptico carotidio lateral, que es, bueno, aquí se bifurca el canal óptico de la carótida, vemos nuestra arteria oftálmica como sale de la carótida y va a entrar al canal óptico para dirigirse al espacio interorbitario. Entonces, son estructuras claves. Muchas veces, si nuestra apertura no es completa, si nosotros únicamente vemos nuestros dos ostiums, hacemos la apertura de la esfenoidotomía, nosotros podemos ver, por decirlo así, la pancita de la silla turca, pero podemos tener pendiente mucha apertura en sentido dorsal de la silla. A veces no vemos los recesos, entonces queda mucha silla arriba que está ocluida por el etmoides posterior. Entonces, desperdiciamos mucho, hay mucha zona que puede ser aún abierta, hacemos una pequeña abertura en la base, y ahí es cuando la resección se vuelve incompleta. Y definitivamente, lateralmente, los senos cavernosos pues son estructuras que se han explorado en cirugía endoscópica bastante. Se ha visto que pueden abrirse, que pueden manipularse para exponer el dorso de la silla turca. Entonces son estructuras a las cuales no hay que tenerle miedo. Si tú haces un fresado, si tú sabes dónde está tu carótida, si tú sabes dónde está tu hipófisis y usas la fresa adecuada, puedes exponer toda esta región sin lastimarla. El problema es cuando no sabes exactamente dónde estás, tu fresado no lleva el cuidado necesario, ahí es cuando puedes tener lesiones, pero más que por fresar en esa zona es por un desconocimiento anatómico. Bueno, pasando ese es para el abordaje el abordaje celular convencional. Cuando nosotros estamos haciendo un abordaje endoscópico extendido, hay otras consideraciones anatómicas muy importantes. Este es un preparado anatómico visto desde arriba, desde una perspectiva intracraneal. Entonces, algo que es muy importante es saber qué tanto podemos abarcar utilizando la endoscopia extendida para lesiones celares y supracelares. Estas dos líneas son lo que marcan nuestra extensión lateral.
y que tiene que ver con el borde medial de los canales ópticos y con la pared medial de las órbitas. Todo lo que esté por dentro de esto lo podemos alcanzar con endoscopía. Mientras que en la silla turca, pues vamos a poder alcanzar lo que está medial a ambos senos cavernosos, que van a ser nuestro límite lateral. Si nosotros nos vamos a un corte sagital, pues aquí tenemos nuestro límite, aquí tenemos las dos zonas de alcance, pero en el plano sagital va a haber una estructura que va a marcar un punto de corte, que va a ser nuestro quiasma. Entonces nosotros cuando estamos pensando en abordar una lesión, siempre tenemos que pensar cómo está nuestro quiasma en relación a la lesión, porque va a haber abordajes supraquiasmáticos o abordajes infraquiasmáticos. Entonces es muy importante determinar si nuestro abordaje desde un principio lo tenemos que hacer supraquiasmático o infraquiasmático, porque tenemos que realizar aperturas de compartimientos diferentes. Aquí tenemos una visión endoscópica. Es un paciente donde ya se realizó un fresado pues bastante amplio. Y aquí vamos a tener esta estructura que es clave para todo esto que hemos platicado, que es el llamado limbo esfenoidal. El limbo esfenoidal es este repliegue dural que se ve aquí y que es un repliegue que ha demostrado ser bastante constante en los procedimientos quirúrgicos. O sea, prácticamente en todos los fresados lo podemos llegar a observar. ¿Por qué es muy importante el limbo esfenoidal? Porque el limbo esfenoidal es la estructura anatómica que nos va a marcar la diferencia entre plano esfenoidal y entre surco prequiasmático. Entonces, cuando nosotros querramos ir al plano esfenoidal, lo primero que tenemos que identificar es el limbo esfenoidal y sabemos que de aquí en adelante vamos a estar realmente en esta estructura. Si nosotros vemos un preparado anatómico, vamos a ver que el plano esfenoidal lo vamos a usar para acceder a los giros rectos y a los vasos de la circulación anterior, arterias cerebrales anteriores, arteria comunicante anterior, es lo que podemos alcanzar desde el plano esfenoidal. Mientras que si lo que vamos a buscar es ir al surco prequiasmático, vamos a exponer nuestro quiasma, el origen de nuestros nervios ópticos, nuestra arteria hipofisiaria superior y el tallo hipofisiario. Pero entonces, esta estructura del limbo esfenoidal que estamos hablando de su importancia, ¿qué representa realmente? Bueno, el limbo esfenoidal es un repliegue dural que se forma por la continuidad de la dura madre de una estructura que va sobre los nervios ópticos que se llaman ligamentos falciformes. Entonces, esos ligamentos falciformes van por el techo de los canales ópticos y se van a unir el uno con el otro en esta estructura del limbo esfenoidal. Entonces, si nosotros seguimos endoscópicamente el limbo esfenoidal de medial a lateral, eventualmente vamos a llegar a nuestros canales ópticos. Entonces, el surco prequiasmático corresponde a este espacio. Es un espacio que nosotros consideramos seguro porque tenemos líquido, tenemos líquido cefalorraquídeo, entonces es un espacio seguro para abrir y en el fondo vamos a encontrar la continuidad de nuestros nervios ópticos, que es el quiasma. Entonces, si nosotros queremos acceder a los giros rectos y a la circulación cerebral anterior, tenemos que ir por delante del limbo esfenoidal, al plano esfenoidal. Si nosotros queremos trabajar con el quiasma por debajo, por detrás del quiasma, solo tenemos que abrir por detrás del limbo esfenoidal, hacer una apertura del surco prequiasmático y de la región celar. Entonces, ya con estos conceptos anatómicos, ahora sí tenemos que preguntarnos cómo elegimos el tipo de abordaje endoscópico. Lo primero que tenemos que decir es, en base a la lesión, si ocupamos un endoscópico convencional o si ocupamos un abordaje endoscópico extendido. Hablando específicamente de los adenomas de hipófisis, usamos una clasificación que es la clasificación de Hardy-Vecina, probablemente muchos de ustedes la conocen, en la cual los adenomas pequeños que son Hardy-Vecina 1 o 2A, pues únicamente va a ser necesario hacer un abordaje transelar. Tumores más grandes que son Hardy-Vecina, generalmente 2B o mayor, pues vamos a tener que hacer un abordaje transelar, pero además un abordaje al surco prequiasmático para poder tener control de los nervios ópticos y trabajar pues por debajo de. En muchas ocasiones el mismo tumor empuja los nervios ópticos hacia arriba, entonces el quiasma lo vamos a encontrar desplazado y el surco prequiasmático va a tener también tumor. Entonces abrir en esta región pues nos va a significar un mayor corredor de trabajo.
Sin embargo, cuando nosotros decidimos trabajar en esta región, ya va a haber una fístula en la mayor parte de los casos y tenemos que estar, tener en consideración la posibilidad de una reparación con un colgajo. Y para los tumores gigantes, pues definitivamente es importante controlar también el plano por delante del limbo esfenoidal y hacer un transplano esfenoidal. Invasión del seno cavernoso, el transpterigoideo es una herramienta muy importante para exponer más lateral la región de la silla turca y todo el área del seno cavernoso. Eso es para los adenomas. Para otro tipo de patología más compleja, generalmente los meningiomas involucran plano esfenoidal, por lo cual los meningiomas casi siempre requieren un manejo por encima del quiasma, lesiones del giro recto o giro orbitario medial. Y para lesiones como por debajo del quiasma, adenomas que se van al tercer ventrículo, craneofaringiomas, generalmente es un abordaje infraquiasmático. Entonces, tomando en cuenta en todo esto, podemos hacer la planeación de nuestros casos. Si nuestro abordaje es un endoscópico convencional, casi siempre le pedimos a nuestro equipo de otorrino que maneje la técnica de colgajo de rescate, o sea, que siempre tenga la posibilidad de que vamos a necesitar un colgajo nasoceptal en caso de que haya fístula de líquido cefalorraquídeo. Mientras que es un abordaje endoscópico extendido, siempre le pedimos a nuestro equipo de otorrino que haga el colgajo de inicio, va a estar más cómodo, probablemente el colgajo va a quedar de mejor calidad o con mejor vascularidad o un pedículo más ancho, entonces esto nos significa múltiples ventajas. Y el abordaje endoscópico extendido puede incluir únicamente el fresado y la exposición del limbo esfenoidal o del plano con una apertura dural más limitada, o puede requerir una apertura dural muy extensa y un trabajo intraaracnoideo también bastante complejo. De igual de estas dos maneras, casi siempre nosotros optamos, a veces puedes decirle, no, hagas el colgajo al final, manéjalo como colgajo de rescate, pero nosotros casi siempre optamos por irnos por el colgajo nasoceptal de entrada, por lo que ya mencioné. Muy bien, pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo trabajamos. Nosotros ya en nuestra parte neuroquirúrgica usamos dos cirujanos del mismo lado, uno delante del otro. Uno sostiene la cámara mientras que el otro trabaja con ambas manos por ambas fosas nasales, un instrumento en cada fosa nasal. De esta manera trabajamos más cómodos. Vamos a ver algunos casos. Este es un caso esta era una paciente que había debutado con un tercer nervio craneal. Es una patología, una forma de debutar poco frecuente para una lesión celular como una adenoma de hipófisis. Frecuentemente la vemos en otro tipo de casos como carcinomas, metástasis. Entonces teníamos la duda, además de que la imagen en la silla no es una imagen muy clásica, no es una imagen regular. Entonces teníamos la duda de qué caso era. Este caso ya tiene algún tiempo, pero quiero demostrarles la flexibilidad de poder expandir nuestro abordaje. Aquí lo que estamos haciendo es abrir la silla. Primero hacemos un abordaje muy convencional y lo que encontramos es una lesión necrosada. No sangraba, no tenía la consistencia clásica de una adenoma de hipófisis. Entonces lo que optamos es por ampliar nuestro abordaje, ampliar nuestra esfenoidotomía, ampliar hacia una exposición del surco prequiasmático para que nosotros pudiéramos identificar los bordes del tumor e identificar la relación del tumor con estructuras neurales como el tallo hipofisiario y el quiasma. Entonces, vamos a trabajar por abajo y por detrás del quiasma, hacemos el abordaje al surco prequiasmótico, hacemos la apertura de la dura madre, vamos exponiendo nuestro nervio óptico, primero el del lado derecho. Vamos poco a poco delimitando, aquí está el borde superior del tumor. Aquí empezamos a identificar nuestro quiasma y nuestro nervio óptico izquierdo, el cual se encuentra por acá. Este es el borde superior del tumor. Y lo que vamos a ver al fondo es el infundíbulo hipofisiario. Entonces, los adenomas generalmente respetan el infundíbulo. Aquí ya vemos, ahora sí, se ve bastante claro el nervio óptico del lado derecho, el nervio óptico del lado izquierdo, el quiasma, el infundíbulo o el tallo hipofisiario, el cual llega y se abre pues a la neurohipófisis. Esta imagen es muy característica de un adenoma de hipófisis.
que respeta al final de cuentas estas estructuras. Entonces ya con esto optamos por ya no es recomendable hacer una resección de esas estructuras, simplemente limpiar de manera exhaustiva la región CELAP. Y bueno, al final ya el definitivo nos fue positivo para una adenoma hipófisis con necrosis. Y bueno, pues al final se hace su colgajo, que ya lo explicó el doctor Luis Miguel, y se puede reparar de manera adecuada esta fístula tan importante que se realiza, ¿no? Pero este es un ejemplo de un abordaje CELAP, el cual se tiene que extender para hacer una exploración a un abordaje endoscópico extendido. Este es otro caso también bastante interesante. Este caso también lo diagnosticamos inicialmente como un adenoma de hipófisis. Es una lesión en la silla turca, es una lesión homogénea. Aparentemente la silla está completamente involucrada con una porción supracelar más importante. Sin embargo, pues nos pareció como un adenoma de hipófisis a pesar de que tenía algunas consideraciones fuera de lo común. Pero decidimos hacer un abordaje con un colgajo de rescate. Ya también en este caso tiene algunos años. Un abordaje convencional, una esfenoidotomía convencional. Si se fijan, pues bueno, aquí está el pedículo respetado para la necesidad, por si hay necesidad de hacer un colgajo nasoseptal. Aquí estamos haciendo nuestra esfenoidotomía. Entonces entramos, la lesión nos parece muy firme, nos parece muy similar a una hipófisis normal y tomamos una muestra de la lesión, la cual se reporta por parte de patología como hipófisis normal. Entonces, la consistencia nos parecía una hipófisis normal, el reporte, la patología transoperatoria también, entonces optamos por hacer una extensión de nuestro abordaje e ir a revisar el compartimiento del surco prequiasmático para pues, identificar la lesión, ver si estaba por encima de la hipófisis. Aquí vamos exponiendo ahora sí la lesión real. Este tipo de bipolares aquí, cuando hacemos abordaje extendido, son muy importantes, sobre todo cuando estamos manejando estas lesiones. Aquí identificamos la lesión, que es una lesión firme, la cual la vamos disecando. La vamos separando con sus adherencias aracnoideas del encéfalo y de las estructuras vasculares. Y bueno, esto nos permite removerla en bloque. Vemos que se trata de un meningioma. En realidad, este caso era un meningioma del diafragma celar. Ahora, esta vista es muy importante. ¿Por qué es un abordaje del surco prequiasmático? Porque la lesión está por debajo del quiasma. O sea, vemos que arriba de la lesión queda el quiasma, que es el nervio óptico izquierdo, el nervio óptico derecho, el infundíbulo. Entonces, a pesar de ser un meningioma, este es un meningioma del diafragma celar. Los meningiomas del surco o del tubérculo celar o del surco olfatorio generalmente están por encima de los nervios ópticos. Les voy a enseñar una lesión donde vemos anatómicamente mejor demostrado nuestro limbo esfenoidal. Esta era una lesión que también entró con diagnóstico de una adenoma de hipófisis, pero que por las características tan atípicas, pues optamos por hacer un abordaje extendido desde el inicio. Entonces aquí estamos haciendo un fresado sobre los canales ópticos, sobre el surco prequiasmático, sobre el tubérculo cerebral y el surco prequiasmático. Vean aquí cómo, bueno, aquí se bajó un poquito la imagen, pero aquí lo que tenemos aquí es el receso esfenoidal superior o tubérculo celar, y el limbo esfenoidal está un poquito más atrás. El limbo esfenoidal es este. Aquí es donde se marca adecuadamente. Este es el limbo esfenoidal, ese es el tubérculo celar. Entonces, aquí lo que hicimos, aquí podemos observar que estamos ya fresamos el surco prequiasmático. Aquí tenemos nuestro limbo esfenoidal, que es el límite. Aquí tenemos el receso que corresponde al tubérculo celar. Aquí tenemos nuestro receso óptico carotidio medial. Aquí vamos a tener nuestro receso óptico carotidio lateral.
Y cuando hacemos este tipo de abordajes tan extendidos, generalmente destechamos nuestras carótidas en ambos lados. Aquí vemos la vista un preparado anatómico donde podemos observar cómo la panza, la región de la silla turca corresponde a la hipófisis. Podemos observar la forma que tiene el sifón carotídeo aquí en esta zona, con el nervio óptico y la forma donde confluyen los recesos, el medial, el lateral, y bueno, esta zona que correspondería, esta zona que es el surco prequiasmático a nuestra impresión del quiasma. Aquí vamos a realizar la apertura del surco prequiasmático. Entonces, en condiciones normales, ahí debe estar nuestro nervio óptico. En este caso, pues había una neoplasia. Aquí estamos haciendo la coagulación del seno coronario. La apertura del aracnoides, ahí está, ahí hay tumor donde debería estar nuestro nervio óptico. Y bueno, empezamos a trabajar con la tumoración, a hacer una devastación del tumor. Y conforme vamos devastando el tumor, el nervio óptico comienza a regresar a la normalidad, a su sitio original. Y empezamos a ver las estructuras de la arteria cerebral anterior. Aquí tenemos las dos A1 que confluyen con una comunicante anterior, que son estas que se ven en el cadáver. Entonces, poco a poco, conforme vamos devastando la lesión, las estructuras comienzan a regresar a la normalidad. Este paciente tuvo un diagnóstico de una metástasis. O sea, aquí estamos haciendo la resección. Son tumores con mucha adherencia a las estructuras. Estamos separándolo del quiasma. Y del piso del tercer ventrículo. Aquí es donde cobra mucha relevancia tener los instrumentos adecuados, las microtijeras adecuadas, los equipos de coagulación miniaturizados que nos permiten hacer este tipo de manejo microquirúrgico en estas zonas. Aquí ya se removió por completo la lesión. Vean cómo las estructuras regresan a la normalidad. Estamos removiendo los últimos fragmentos. Y bueno, al final, esta es la resonancia post. No la puedo mostrar. Vamos a ver. Muy bien. Aquí tenemos en su mano izquierda la resonancia postoperatoria, donde se ve el colgajo nasoseptal el cual se colocó. Se ve pues con un realce bastante intenso. Y bueno, a pesar de eso, tuvo un par de recibales, los cuales se radiaron. Sin embargo, el paciente tuvo una mejoría visual, pues bastante, una buena evolución. Este es otro caso de un abordaje, pero este es un trasplante. Observen, aquí tenemos ya un fresado parcial. Este es un meningioma, ahora sí, del tubérculo celular. Aquí vemos nuestro plano esfenoidal, vemos nuestro limbo esfenoidal, vemos que debajo del limbo es el surco prequiasmático, vemos la silla turca y vemos nuestros recesos. Aquí estamos realizando ya la apertura dural. Para este tipo de tumores ocupamos aspiración ultrasónica y aquí es muy importante y muy relevante que se ocupa hacer microcirugía para ir separando el tumor de las estructuras nerviosas y vasculares. Vean aquí que esta es la A1, la arteria cerebral anterior en su segmento A1. Aquí va a estar la arteria comunicante y aquí va a surgir la A2. Entonces, los tumores, los meningiomas del tubérculo celular generalmente están adheridos a la circulación de la célula anterior. Para tener una buena visualización hay que hacer un abordaje transplano forzosamente y es lo que nos permite trabajar pues de una manera muy satisfactoria y separarlo de estas estructuras vasculares. Se va separando, se va utilizando el aspirado ultrasónico para ir removiendo los fragmentos del tumor poco a poco hasta que se logre la resección deseada. Voy a adelantar un poquito por motivos de tiempo. Bueno, aquí tenemos la imagen, el control postoperatorio donde se ve la resección completa y
pues la reparación con su colgajo. Bueno, tenía ahí varios casos, pero yo creo que nos vamos a ir a los casos que tenemos en conjunto. Las técnicas de reparación las decidimos en conjunto, el equipo de otorrino con nuestro equipo. En general, casi todos los abordajes celares y al surco prequiasmático lo podemos hacer con un colgajo pediculado únicamente. Para abordajes transplano, yo en lo personal siempre me apoyo con el gasket seal. Usamos algún fragmentito de hueso, de banco de hueso, o se puede usar un poquito de cráneo plástico y hacer una pequeña lajita. O ahorita hay unos dorsos celares que manejan empresas que son unos cuadritos de Medpor que también son útiles. Usamos un gasket seal con el Medpor y la fascia y el colgajo pedicular. Y bueno, como conclusiones, todo esto habla de la planeación preoperatoria. Es muy importante para definir la extensión del abordaje y cómo vas a cerrar tu abordaje. El limbo esfenoidal es una estructura anatómica muy útil y básica para planear tu abordaje. Es muy importante una adecuada exposición para cualquier cirugía en esta región, tanto para la silla turca como para los abordajes extendidos. Y el conocimiento anatómico es básico para evitar complicaciones y hacer el mejor trabajo posible. Muchas gracias. El servicio de neurocirugía en el Hospital Universitario, donde podemos hacer nuestro trabajo, y pues definitivamente aquí en el Tecnológico, donde los servicios han ido creciendo y tratamos de hacer las cosas con la mejor práctica y en conjunto. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a los casos, Luis. No te escuchas, ¿eh? Voy. Ok, pero no me deja regresarme. Ahí está. Ok, muy bien. Si quieres tú describir la resonancia, Arturo. Muy bien, si la puedes proyectar. Ah, no se ve. No. Ah, perdón. Vamos a ver. ¿Ahí se ve? Sí. Muy bien. Si quieres tú describir la resonancia. Bueno, este caso es un paciente masculino de 60 años con este adenoma de hipófisis, con un síndrome quiasmático pues clásico de los adenomas, pero lo que es interesante de esta lesión es que tenía como un brazo el adenoma, aparte de ocupar toda la región celular y la región supracelular, apenas contactaba el piso del tercer ventrículo. Sin embargo, tenía una extensión al lóbulo frontal en el cual se mete entrando por los giros rectos y forma un quiste. Este quiste que se ve en el corte coronal con un poquito de tumor nada más, con un espacio de líquido, pero además con edema perilesional. Si se ven, se ve estas zonas hiperintensas alrededor del quiste, pues que es algo de edema. Entonces, es un adenoma que aparte de que tiene el componente normal celular y supracelular, tiene esta extensión. Entonces, definitivamente, cuando lo planeamos, es poca la extensión. De hecho, si tú quitas lo que está en la región celular y supracelular, probablemente eso es manejable incluso con radiocirugía, pero bueno, tratamos de que la resección fuera lo máximo posible. Sin embargo, sin ser tan invasivos como en un meningioma, por ejemplo. Entonces, es un abordaje extendido, tratando de no hacerlo tan grande, pero definitivamente extendido. Así es como lo abordamos el caso, ¿no? No sé, Luis, tus consideraciones. Sí, bueno, entonces algo que me gusta hacer énfasis es en valorar la relación del etmoides con el esfenoides en las reconstrucciones MPR, sobre todo el sagital, compararlo con el axial. Si ven en la imagen y comparar de derecha a izquierda, las imágenes del centro es en la mera línea media donde podemos ver la expansión de la cara anterior de la silla en sentido anterior, pero si nos vamos hacia el lado izquierdo, poder ver la relación. Vean cómo tiene el paciente dos celdillas etmoidales pósteros superiores que le roban al esfenoides. Y vean la relación, sobre todo de la celdilla etmoidal posterior, de esa onodi derecha, como podemos ver aquí en la imagen
del A inferior, como el nervio óptico se viene exponiendo en la parte superolateral de esa celdilla etmoidal posterior. Entonces, ¿qué relevancia tiene esto? Que si ustedes simplemente, como comentaba el doctor Sotomayor, hacen un abordaje limitado, exponiendo únicamente el rostrum del esfenoides, creyendo que trabajando transesfenoidal, ¿sí? Sin considerar esas celdillas etmoidales posteriores, van a conseguir un adecuado apertura y exposición de la cara anterior de la silla, pues están cometiendo un error, porque para poder exponer los recesos, ¿Sigue? ¿Qué va? Sigue todavía el otorrino. el etmoides posterior. O sea, si ustedes no hacen una etmoidectomía posterior completa y exponen correctamente esas celdillas de Unodi, nunca van a ver los recesos óptico-carotidios y lo único que van a ver es esa bola de frente que es la cara anterior de la silla, pero sus límites laterales nunca se van a poder definir. Entonces, para poder trabajar recesos óptico-carotidios y plano esfenoidal, hay que exponer muy bien ese etmoides posterior. Y la relación de esas estructuras, para orientarse adecuadamente, a mí me gusta mucho el sagital con el axial, como pueden ver aquí. Entonces ahí ya pueden ver la onodi, estamos del lado izquierdo, el onodi del lado derecho y la relación con el verdadero seno esfenoidal, ¿no? Entonces, en este caso se decidió tomar el colgajo nasoseptal del lado derecho. Generalmente nos gusta tomar el colgajo nasoseptal derecho porque es el lado donde casi siempre va el endoscopio. Salvo que tenga una desviación septal muy marcada, el colgajo nasoseptal se toma del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque del lado que va el lente, generalmente como es el que lleva dos instrumentos, lente más otra cosa, es el lado que se maltrata. Entonces, lo ideal es que del mismo lado que metes el lente, tomas el colgajo, se hace turbinectomía media y tienes una fosa más amplia para el paso de los instrumentos. ¿Sí? Entonces aquí se está tomando el colgajo nasoseptal del lado derecho, ya estuvieron marcadas las incisiones como lo mencionamos previamente. Este fue como un abordaje extendido, se le tomó piso. Es importante liberar muy bien las fibras cruzadas. Si no se liberan las fibras cruzadas, vamos a tener una ruptura de la parte inferior del colgajo y lo que corresponde a premaxila y piso de lo que sería la parte superior del colgajo. Generalmente me gusta trabajar la parte inferior primero, ir separando bien las fibras cruzadas, ir separando muy bien el colgajo. Aquí las microtijeras, como ya lo mencionó el doctor Sotomayor, son muy útiles tanto también, no solo para la fase dural, sino como para la fase del colgajo nasoseptal. Ir liberando todas esas adherencias. Y una vez que liberamos las fibras cruzadas en su primer 1,5 centímetros, el resto del colgajo se despega con relativa facilidad en el plano superióstico, como es los túneles en la septoplastía. El disector curvo en esta parte posterior del colgajo se adelgaza a nivel del vómer, es muy útil para no salirse. Antes lo hacía con el disector aspirador, pero ahora ese FRIR curvo me gusta mucho. Una vez que tengo liberado el piso, entonces ahora sí me voy a la parte superior del colgajo y voy metiendo las microtijeras para liberarlo. Esa parte del cornete septal es mucho más gruesa. Conforme nos vamos acercando a la hendidura olfatoria y lámina cribiforme, y la mucosa es más delgada. Ahí se está terminando de liberar de la coana, ya casi para pedicularlo en el reborde coanal, y estamos disecando lo último de la parte superior que corresponde a la parte más delgada de la lámina perpendicular en transición al vómer. Igual con el disector curvo, si las incisiones con el cautero estuvieron bien marcadas, solito se va separando. Ahí estamos ya en la parte superior del rostrum. ¿Sí? Seguimos disecando ya para terminarlo de pedicular. Ahí nos estaba dejando, entonces volví a ponerlo en posición para ver qué es lo que faltaba y vi que la incisión del cauterio no había atravesado por completo. Metemos la micro tijera. Ahí terminamos de pedicular el colgajo y vean cómo el borde superior de la incisión corresponde exactamente con el borde inferior del ostium primario del esfenoide. Y esto es importante porque quiere decir que estamos aprovechando por completo el grosor que se le puede dar a ese pedículo para que ese colgajo esté bien vascularizado. Si fijan, todavía tenemos cornete medio y todavía tenemos cornete superior. A mí me gusta hacer primero el colgajo completo antes de tocar cornetes, siempre que se pueda. Ahí estamos haciendo una etmoidectomía posterior a través del meato superior. Ahora sí se está entrando al etmoides posterior con el microdebridador. Y para mejorar el espacio en ocasiones, antes de hacer la esfenoidotomía, podemos hacer esa etmoidectomía posterior
y empezar a identificar la región del receso óptico carotídeo, incluso antes de entrar al esfenoides. Ahí estamos haciendo ya una sinusotomía esfenoidal tipo 2 con el microdebridador. Al mismo tiempo que se hace la etmoidectomía posterior, estamos ampliando la parte lateral del corredor. Ahora sí, vamos a entrar al esfenoides del lado izquierdo a través de una septectomía y a través de un fresado de la quilla. Ahí con el microdebridador estamos entrando al esfenoides del lado izquierdo con el microdebridador. Muchas veces la instrumentación contralateral la hago a través de la misma fosa nasal derecha. Ahí estamos terminando de exponer la cara anterior de la silla y si vemos aquí se ven muy bien ya los nervios ópticos a través de la celdilla sonodi que habíamos mencionado previamente. Ahí se está terminando de quitar la mucosa y el hueso. Y ahora sí, si quieres continuar ahí, Arturo. Tu micrófono está apagado. Gracias. Ya ahí con una muy buena exposición, lo que hacemos nosotros es acabar de eliminar las espículas que se encuentran en el seno esfenoidal, tener un claro apreciación del surco periquiasmático y del inicio del plano. Ya una vez fresado esto, hacemos la apertura. La verdad es que en este caso el tumor está muy blandito. Mucho de esa facilidad ya en las resesiones porque haces tu apertura pues suficiente porque tienes la exposición suficiente. Entonces en estos casos la resección es relativamente sencilla en su espacio celar y supracelar. Con las cucharillas pues se va raspando, se va limpiando todo el espacio en dicha región. Ya una vez que terminamos con ese componente, vamos a ir a buscar ya habiendo fresado el espacio del surco prequiasmático, hacemos la apertura de dicha zona y vamos comiéndonos con el Kerrison la dura madre. En este caso el inicio del plano era complicado porque está muy horizontal. Entonces con la Kerrison con cuidado vamos removiendo esta dura para irnos exponiendo esta región. Ahí comenzamos a ver la parte del tumor que se va hacia arriba, hacia el frontal. En este caso queríamos hacer la apertura lo menos posible, al final es un adenoma y era muy blando. Entonces ya ampliándolo así en esta manera podemos manejar mejor nuestras cucharillas e ir a explorar esa región. Ahí estamos trabajando con un lente de 30 grados. Estamos comenzando a remover el tumor. Y bueno, eventualmente tenemos suficiente espacio para introducir por ahí el endoscopio y visualizar el espacio del quiste, ¿no? Que era lo que mayormente ocupaba espacio en el lóbulo frontal. Ahí estamos asomándonos. Toda esa pseudocápsula, pues no es necesario removerla, únicamente el componente del grueso tumoral. Y bueno, pues con eso consideramos suficiente la resección. Y bueno, sigues tú, Luis Miguel, con la reparación. Es parte de la reconstrucción de la capa intradural. Ese es un injerto de Duragen que va intradural en sus bordes, llenando tanto el defecto como del tubérculo celar como de la cara anterior de la silla, quedando en contacto con los bordes durales. Ahí se está calzando en la parte superior. Y ese es el colgajo nasoseptal. Si vean que era un colgajo nasoseptal en el que se incluyó piso, no está tan sobrado, quedó de muy buen tamaño, pero aún así no quedó tan sobrado, quedó de muy buena medida. Lo vemos muy rosado, ya bien calzado, y una vez que se deja en posición le colocamos el T-Seal, que es el sellador tisular que utilizamos habitualmente. Después de colocar el T-Seal, que eso también te ayuda a hacer hemostasia en la zona del etmoides posterior para no tener que tener y colocar tanto material de curación. Aproximadamente con 10 mililitros de T-Seal es suficiente. Colocamos la sonda la metemos de fosa izquierda a fosa derecha y bajo visión endoscópica se controla el inflado de la sonda con solución salina. Habitualmente ponemos entre 7 y 10 mililitros de solución salina dependiendo a cuando se vea y se sienta bien tensa la sonda. Eso mantiene la plastía en posición, eso hace presión sobre el T-Seal y mantiene el colgajo adherido a los rebordes del óseo del esfenoides. Es bien importante mencionar que antes de colocar el colgajo, el hueso
adyacente por 1 centímetro como mínimo al defecto dural debe de estar completamente expuesto sin mucosa. Siguiente caso. Y este último caso, ya para terminar, este caso es una paciente joven de 30 años con un síndrome quiasmático. La vio un neurólogo, la mandó con un neuroendocrinólogo que nos la refiere. Pues vemos una lesión quística puramente que erosiona de manera muy importante el seno esfenoidal. O sea, la mitad de la lesión está metida en el seno esfenoidal. La mayor parte del seno esfenoidal está ocupado. Y bueno, una extensión supracelular. Si vemos en el corte coronal, lo que se ve en el borde superior del quiste es la vía visual, es el quiasma y los nervios ópticos, los cuales están desplazados dorsalmente y comprimidos. Entonces, aparentemente, un neurocirujano que no tenga mucha experiencia en esto podría decir, no, pues es un caso súper sencillo porque entro, poncho el quiste y nos vamos. Y definitivamente no. Aquí es completamente lo opuesto, porque si tú nada más haces eso, se va a desinflar, va a mejorar, pero en 2 semanas ese quiste se va a volver a llenar. Si no es que te hace una fístula, si son quistes aracnoideos, pues te va a hacer una fístula si no haces una reparación compleja. Entonces, lo ideal en este tipo de quistes es que tú vayas preparado a que tienes que marsupializar la cápsula o en la medida de lo posible retirarla. Por otro lado, la función hipofisiaria de la paciente estaba íntegra y era una paciente que se había tratado porque quería tener, no tenía todavía embarazos, entonces quería embarazarse. Entonces, tienes que cuidarle la función hipofisiaria, es una mujer joven y en la medida de lo posible que quede entera. Entonces, tienes que mediar ahí entre la agresividad de la resección contra la funcionalidad de la paciente, ¿no? Entonces, en vista de eso, decidimos prepararnos para un abordaje endoscópico extendido. Y aquí nuevamente, las consideraciones anatómicas óseas del esfenoides y etmoides vean la presencia de esas celdillas esfenoidales, sobre todo del lado derecho, cómo se extienden por encima del seno esfenoidal propiamente dicho. Entonces, una inadecuada apertura de esas celdillas va a llevar a una exposición posterior-superior incompleta. Aquí estamos ya con el colgajo nasoseptal tomado. Posterior a la toma del colgajo se está empleando la esfenoidotomía del lado derecho. La cara anterior de la silla estaba expandida en sentido anterior. O sea, hay que tener mucho cuidado en la apertura del esfenoides para no ponchar la lesión. Aquí con la fresa se está haciendo la septectomía posterior seguido del fresado de la quilla a través de la fosa nasal derecha y ya trabajando binostril con el aspirador del ayudante a través de la fosa nasal izquierda. Está terminando de exponer la cara anterior del esfenoides para entrar con el fresado de la silla a la fosa nasal izquierda. Ahí ya con la lesión expuesta se está terminando de exponer la celdilla de Onodi superior derecha para tener una adecuada visualización del tubérculo y plano esfenoidal, que es el límite superior óseo de la disección. Si quieres continuar de aquí, Arturo. Bueno, aquí estamos removiendo el piso de la silla, que es una lajita de hueso, pues francamente erosionado, o bueno, del piso de la silla que está completamente en el seno esfenoidal. Estamos exponiendo nuestro quiste. Ya una vez expuesto, había 2 posibilidades, que fuera un quiste de Rathke o un quiste aracnoideo. Esos eran los diagnósticos con los cuales nosotros entramos. Entonces, lo primero que quisimos hacer fue drenarlo para ver qué tipo de contenido teníamos. Y lo que observamos es que era líquido cefalorraquídeo, líquido completamente claro. Ahí estamos dentro del quiste. Vemos cómo la cápsula arriba, pues sí se descomprimió, pero esa cápsula persiste. Entonces, cuando tienes un líquido similar al líquido cefalorraquídeo, pues es un quiste aracnoideo. Decidimos ir por la pseudocápsula. Ahí estamos ampliando nuestro abordaje al surco prequiasmático, lo suficiente para que podamos alcanzar por arriba la cápsula e irla separando y descendiendo. Entonces, ahí estamos abriendo el espacio del surco prequiasmático. Ahí ya tenemos acceso al quiste desde el punto de vista intraaracnoideo. Entonces, ese es suficiente y ya podemos empezar a descender nuestro quiste, el cual se encontraba muy vascularizado, con muchas adherencias al quiasma, y hay que ir haciendo poco a poco y tratando de lastimar lo menos posible el quiasma. Entonces, ahí lo vamos separando.
vamos coagulando. Observen ese bipolar, ese es muy útil para este momento, para estas estructuras tan finas. Vamos haciendo una coagulación de las membranas. Conforme vamos separando la cápsula del quiste del nervio óptico y de las estructuras adyacentes, vamos observando que en el fondo estaba el tallo hipofisiario y pegado en el fondo de la silla está aplastada la hipófisis. Lo que está atrás de donde estamos cortando es el tallo hipofisiario y arriba ya se aprecia el quiasma. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado de no devascularizar el quiasma ni tampoco la hipófisis, porque esa es más delicada en cuanto a su vascularidad. Entonces, vamos cortando y marsupializando el quiste lo más posible. Aquí no podemos retirarlo todo para no devascularizar la hipófisis, pero al menos toda la porción superior dejarla libre, que eso nos garantizaría que no se volviera a formar el quiste, ¿no? Aquí estamos observando ya que se ve la cisterna interpeduncular, se ve aquí vasos de la circulación posterior, este es el tope de la basilar. Vemos arriba el quiasma, vemos el infundíbulo con la hipófisis al fondo y se da por terminado el procedimiento. Y aquí es el colgajo ya en posición. En este caso no se pusieron injertos previos al colgajo para evitar tener la menor cantidad de fibrosis, ¿no? Ahí en la zona de donde comunicaste el quiste, ¿no? A la región braquiasmática. Entonces, salvo un poquito de gel foam que se colocó ahí, se puso directamente el colgajo como parte principal de la reconstrucción, y ya colocado el colgajo se puso el tisil y la sonda, como ya lo vimos en otros casos. Y bueno, eso sería todo. Pues muchas gracias a los dos. Y pues no cabe duda que teniendo dos excelentes cirujanos, pues hacer equipo es muy fácil. Y de hecho, pues la cirugía y todo lo que nos presentamos se ve extremadamente sencillo, pero pues no lo es. Sabemos que no lo es. Ahora, quisiera ver si alguno de los neurocirujanos que están con nosotros tuviera algún comentario, alguna pregunta. Doctor Arroyo. ¿No está? Te iba a preguntar, Luis Miguel, del colgajo nasoseptal. Tú normalmente lo mandas hacia la nasofaringe. ¿No has tenido problemas con eso? No, lo importante ahí es colocar un cotonoide delgado, un cotonoide de media por 3, adyacente al piso y que al final suba para que recubra el pedículo. Y eso sirve de recordatorio, pues que ahí está el pedículo del colgajo, y para que no se vaya a lastimar incidentalmente durante el resto del procedimiento. Ese cotonoide tiene que estar sutilmente colocado para que no haga tanta presión y no le vaya a ocasionar isquemia. Al momento de retirarlo para colocarlo, por la fosa contralateral hay que aspirar los coágulos y quitar toda la sangre para que por la fosa que se tomó sea más fácil retraerlo nuevamente hacia la nariz. Se coloca parcialmente sobre el septum para orientarnos y ver que no esté torcido el pedículo, y ahora sí se regresa ya con la cara superióstica y supericóndrica contra el hueso del lecho quirúrgico. También, bueno, lo que pasa es que había visto que están haciendo que ese colgajo, ponerlo hacia la pared lateral de la nariz, precisamente para evitar la torsión. Lo que pasa es que después siento que estorbaría mucho porque como habitualmente intentamos respetar el cornete medio, el corredor es bastante amplio, pero siento que con el colgajo sobre la pared lateral nasal va a estar estorbando mucho. Entonces, simplemente al momento de aventarlo hacia la nasofaringe o colocarlo en la nasofaringe hay que ver que no vaya torcido. Así cuando uno regresa ya sabes cómo lo dejaste. O sea, desde el momento que se pone en la nasofaringe, no torcerlo, para que simplemente agarrar la punta del colgajo y extraerlo nuevamente y luego ya aventarlo al lecho quirúrgico.
Bueno, yo creo que, bueno, no, esa es una duda que tengo. El cornete medio, tú lo quitas de entrada, bueno, me imagino que ha sido, digamos, de acuerdo a la curva de aprendizaje. Veo que en los dos últimos casos no lo quitaste de entrada. Pero digamos, para la curva de aprendizaje, cuando se empieza, sería mejor quitarlo desde un inicio. No sé, es pregunta. Lo que pasa es que la turbinectomía media, aparte de las implicaciones que tiene en el olfato, agrega un poco de tiempo al procedimiento y a veces la irrigación superior del cornete medio puede empezar a sangrar un poco, tanto al final como al principio del procedimiento, y la cauterización de la cola del cornete donde se va a terminar de amputar pudiera dar problemas con la nutrición del colgajo nasoseptal si llega a haber problemas ahí. Entonces, y generalmente aunque el cornete medio esté duro y no se pueda lateralizar, la parte en la que más estorba el cornete medio en relación al septum alto es la parte de mucosa olfatoria que se debe respetar. Entonces, en los abordajes tradicionales, cuando lo que se va a hacer es un adenoma y que no va a ser un abordaje extendido, ya no quito cornete medio. Y porque no lo veo necesario. Solo al principio batallas un poquito más para tomar el colgajo nasoseptal, pero pues se respeta esa estructura tan importante que, bueno, pues tiene muchos roles en la fisiología nasal, ¿no? Entonces, de hecho, lo que quitaba en los videos era cornete superior, pero realmente ninguno de los abordajes que presenté quite cornete medio. Porque últimamente lo respeto. Definitivamente en un principio sí lo quitaba, pero siento que ahora ya me acostumbré a respetarlo y yo creo que vale la pena. Ok. Sandra, ¿tienes alguna pregunta? Doctor, hola, muchas gracias, doctor. Yo soy R3 del Zaragoza. Tengo una duda. En el caso de que el paciente tuviera una desviación septal obstructiva ipsilateral al lado donde se va a manipular la lesión, primero haría una septumplastía o se hace en un procedimiento primario y después se programa para la tumorectomía, o cómo lo manejaría. El colgajo nasoseptal se puede tomar de lado contralateral. Generalmente cuando hay una desviación septal del otro lado es mucho más fácil tomar el colgajo porque es el lado cóncavo. Entonces, generalmente se puede hacer el colgajo nasoseptal del lado contralateral. Lo que sí hay que considerar ahí es que si el colgajo se toma del lado fácil, del lado desviado, sobre todo si la desviación es anterior, esa mucosa va a sufrir muchísimo por el trauma transoperatorio. Entonces hay que mantener muy bien humectada esa nariz, porque a veces esa mucosa por el trauma y la vasoconstricción de la epinefrina que se puso en un principio, más el trauma, no se recupera tan rápido y termina bastante violácea al final del procedimiento. Entonces el problema de la desviación septal no es tanto por el colgajo, porque se puede tomar del otro lado, sino de qué va a pasar con esa mucosa que va a recibir trauma durante la cirugía. Si la desviación es francamente obstructiva y eso impide la instrumentación de una fosa, se podría intentar hacer una septoplastía. Pero yo creo que esa septoplastía valdría la pena hacerla en el mismo tiempo quirúrgico. Ok, gracias. Y tengo otra duda. ¿Cómo es el seguimiento de estos pacientes? ¿Al cuánto tiempo les quita la sonda? ¿A los cuántos días les inicia irrigación? El retiro de la sonda generalmente es una decisión que tomamos en conjunto. Por lo general la quitamos entre mínimo 48 horas al día 5, ¿no, Arturo? Exacto. Algo que hemos visto es que a las 48 horas el tisil ya no está, ya se desintegró parcialmente, pero generalmente 3 días es lo más común. Y después de ahí las irrigaciones de alto volumen, dependiendo del caso, deben de iniciar entre la segunda a la cuarta semana. Si hubo una fístula de alto gasto o fue un caso complejo, las irrigaciones deben de iniciar entre el tercer y cuarta semana.
Aquí es evitar infección y morbilidad septal o una pericondritis septal o sinusitis versus que esa humedad vaya a alterar la plastía. Entonces, en lo que se empiezan a utilizar los lavados de alto volumen, algo de lubricación nasal con Esterimar o cualquier otro lubricante en la parte anterior de la nariz, solo para mantenerla humectada, es muy importante para evitar que se reseque la mucosa. Esos generalmente empiezan en el día 5 a 7. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, comentario? Doctora, ¿acepta rotaciones de residentes? Sí, y eso lo podemos ver con mucho gusto. Ok, gracias. No, Sandra. Sí, yo creo que retomando el tema del cornete medio, sí, yo creo que a lo mejor en un principio en lo que el team de otorrino neurocirugía se acomoda a cómo es la forma de trabajar, a lo mejor sí la resección del cornete medio puede mejorar la exposición. Definitivamente hace el corredor quirúrgico más amplio, ¿verdad? Pero en la medida de que uno se acostumbra y agarra habilidad, pues se puede evitar, ¿no? Pero tampoco, bueno, de hecho, casi todas las publicaciones implican resecar el cornete medio. Entonces, muchas de las publicaciones italianas vienen con turbinectomía media. Desde los últimos 2-3 años que ha caído más en boga el impacto del olfato de la cirugía. Y ahí han venido hacia atrás a ser más conservador en los abordajes. Perfecto. ¿Alguien más? Doctor Roberto. Roberto López, ¿no? No quieren hablar. Pues Luis Miguel, te agradezco mucho, igual que al doctor Sotomayor, su amable tiempo que tuvieron con nosotros. Y sobre todo, pues, que siempre has sido parte de este hospital. Muchas gracias. Les agradezco. Muchas gracias por la invitación. Y Muchas gracias. Muchas gracias por la plática. espero que no sea la última vez. Perfecto. Muchas gracias entonces. Sobre Bueno. todo porque va a empezar, digamos, la residencia otra vez aquí de neurocirugía en el hospital. Entonces, a lo Muy mejor bien. hay muchas dudas. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Agradecemos la asistencia. Contacto. Muchas gracias. Doctor Lugo, ¿tienes una pregunta? No, solo saludando. Ah, ok. Ah, bueno. Bueno, saludos. Hasta Buen luego. día a todos. Hasta luego. Igual me deprimí la semana Muchísimas pasada. gracias. Excelente plática. Es que creo que estuvo.